Muy bien, continuamos en el Federal Modo Tarde, momento del análisis junto a nuestros compañeros. Vamos a presentarlo a Guillermo que se suma. Hola Guille, Guillermo Jeremía, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, el saludo al país federal. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, muy bien. Ayer felicitarlos también, le decíamos a Marina, un gran trabajo de muchas horas aquí en el canal, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos la parte más aliviada que estar sentado hablando. Los compañeros han trabajado mucho detrás de cámara. Y también sobre todo el trabajo del desarrollo técnico, ¿no? Sí, en todos totalmente. los puntos. Así que ese es el verdadero trabajo. Lo nuestro es lo más sencillo. ¿Cuál ha sido este contexto, Guille, Marina, para empezar a contextualizar y luego presentar a nuestros entrevistados que nos van a dar una mano para el análisis electoral? 2 líneas de cada uno y presentamos a nuestros invitados. Yo lo que planteo inicialmente como duda, no tengo certeza, es si se trata de una derrota del gobierno o un triunfo de la oposición, aunque parezca un juego de palabras, ¿no? ¿Ganó la oposición o perdió el gobierno, perdió votos del gobierno? Y eso me parece que es un factor que puede disparar el análisis. Tengo para mí que allí está parte de la clave de un escenario que, insisto, establece una línea, un punto de partida respecto de lo que va a ocurrir en los próximos 2 meses, pero que tal vez sea una especie de movida de árbol para el gobierno que parecía ensimismado en creer que hacía las cosas de determinada manera y que eso tenía la empatía de la mayoría del electorado. Bueno, se demostró exactamente lo contrario. Exacto. Veremos, todavía me parece, a esta altura de la circunstancia, el gobierno no sale del grogui, ¿no? Sí, no ha terminado de asimilar el impacto de una derrota que, claro, se presenta como muy sorpresiva porque leían las encuestas. De hecho, leyeron hasta en el propio desarrollo del comillo, del escrutinio, que podía irle bien en la provincia de Buenos Aires y se equivocaron, porque otra vez las encuestas se equivocaron, ¿no? Sí, totalmente. Hubo como un pase de factura por publicar los boca de urna cuando después el resultado terminó siendo distinto. Yo creo que sí, que fue un duro mensaje para el gobierno nacional, que las urnas le dijeron algo a la gestión nacional, más allá del desempeño que ha tenido la oposición. Creo que sí, que esta derrota la está cosechando el Frente de Todos y creo que el resultado terminó sorprendiendo a propios y ajenos porque de alguna manera era previsible que sobre todo el escándalo en Olivos iba a erosionar la figura del presidente Alberto Fernández, pero cuestiones como la provincia de Buenos Aires, un bastión clave, creo que desconcertó incluso al Frente de Todos puertas adentro. Yo lo digo esto porque me da la impresión que incluso hace minutos habló Rodríguez Larreta, que sigue en la misma postura, van a apostar a esto, que la oposición fue una especie de arco iris de gradación antikirchnerista. Ver quién era más antikirchnerista. Y eso en sí mismo no es una propuesta, sino es diferenciarse del gobierno. Por eso es un triunfo de la oposición. Hubo alguna expresión de la oposición, más allá de esta gradación, quién era más antikirchnerista, que propusiera un escenario de resolución de los problemas distinto a lo que está abordando el gobierno. Hasta ahora no, desde mi punto de vista. Debiera venir en toda esta instancia de cara a noviembre, bueno, propuestas concretas, reales, que es lo que estuvo vaciado de contenido. Lo veía el presidente Alberto Fernández ayer en el reconocimiento de la derrota, pero en esta instancia, droguis respecto al golpe que habían recibido. A esta hora dicen que no va a haber cambios, se aceleran, bueno, trabajos y ajustes en el gabinete, hablan de acelerar la gestión. Vamos a recibir a Milva Carlino, que es politóloga, docente, investigadora desde Misiones, y a Pablo Miranda, caminante, periodista especializado en política desde Córdoba, bueno, para sumarnos a esta instancia, a esta consulta, si es posible también revertir este resultado. Milva, Pablo, bienvenidos, un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos desde la Tierra Colorada. Bueno, un gusto, un placer que estén. Primera consulta, si es posible revertir este resultado. Milva, ¿cuál es tu mirada? Sin dudas que es muy difícil revertirlo, ¿no? Existe, ya lo hemos visto en los pasos anteriores, un incremento en la participación entre lo que son las primarias y luego la elección general.
Y ahí es donde el gobierno podría, mostrando algunos cambios en la estrategia política y mostrando algunas señales claras, lograr captar algunas adhesiones como para recortar o achicar la brecha. Revertirlo al resultado me parece ya muy difícil porque el mensaje ha sido muy claro también, ¿no? Hay una expresión clara que tiene que ver con cierta bronca, cierto malestar de la sociedad argentina, y eso lo veníamos midiendo también en las encuestas, cierta apatía o cierta desafección con respecto a la clase política en general, pero que estuvo también muy marcada por los episodios de tanto de lo que ha sido, digamos, la crisis de legitimidad por ahí desde la foto de Olivos, y también lo que ha sido la afectación de la aprobación de la gestión con el vacunatorio VIP. Pero me parece que hay un punto clave en todo este análisis, que es la situación de la pandemia y la situación económica, ¿no? Hay un voto, me parece que hay que leerlo también en ese sentido, un voto bronca frente a esta situación económica muy agobiante, y es uno de los principales problemas que plantea la ciudadanía argentina, que no le está encontrando solución y que no está mostrando el gobierno logros claros para revertir este problema. Bien, Pablo. Sí, bueno, coincido que va a estar complicado para el gobierno poder revertir. Creo que la apuesta del Frente de Todos va a ser por hacer un análisis bien quirúrgico de la cantidad de votos que necesitan los distintos distritos a nivel nacional para tratar de perder la menor cantidad de diputados y de senadores posibles. Creo que esta es una estrategia viable posible, digamos. Por ejemplo, Córdoba, más allá del resultado catastrófico para el Frente de Todos el día de ayer, en el tramo de diputados quedaría todo como está. Claro. Cambiarían algunos nombres, pero lo que era Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, perdón, estaría confirmando lo que ya tenía. Lo mismo pasaría con Hacemos por Córdoba, y la banca de Pablo Carro pasaría a manos de Martín Gil. Este ejemplo es lo que pongo como un ejemplo de lo que puede pasar en otros distritos, digamos, sin desconocer que obviamente es fundamental para el gobierno tener una muy buena performance en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tradicionalmente ha votado al peronismo, que mucho de la presidencia de Alberto se terminó cocinando allí, y que ayer los números, bueno, le fueron bastante esquivos, ¿no? Sin entrar incluso en el terreno de lo prefigurativo o performativo que tienen la etapa de todos los portales digitales, donde hoy el gobierno ha perdido en 18 distritos de los 24, ¿no? Sí, sí. Marina, Guillermo. Sí, perdón, Guillermo, yo quiero consultarles sobre, más allá de la cuestión, ¿no?, de si se puede proyectar esto al resultado de las generales de noviembre, de cómo va a quedar conformado el Congreso de la Nación. Digo, ¿qué se puede interpretar del mensaje de las urnas? ¿Cuál es el mensaje que tiene que decodificar el gobierno para decir que realmente, bueno, ha acusado recibo de lo que dijo la ciudadanía? Bien, yo lo que creo... perdón. Sí, lo que creo con respecto al mensaje que tiene que acusar recibo el gobierno es, sin dudas, modificar esta estrategia electoral que, coincido con lo que planteaba recién Pablo, va a tener que ver más que nada con recuperar terreno en algunos espacios, en algunas provincias en las que pueda llegar a ser más fácil recuperar ese caudal electoral que se vio afectado en el día de ayer. Las PASO sin duda marcan una gran radiografía del humor social, además de generar, ¿no?, el efecto de dirimir las candidaturas al interior de los frentes. Creo que también ahí el gobierno, digamos, tiene esta dificultad, va a tener, en caso de repetirse estos resultados y por más de que logre achicar algunos puntos, y sobre todo en la disputa más importante, que es la disputa en la provincia de Buenos Aires, va a tener dificultades en lo que puede llegar a ser una conformación de quórum en la Cámara Baja,
y sin duda también va a tener dificultades en la conformación de una mayoría dentro de lo que es el Senado. De revertirse estos resultados, nosotros lo que hemos visto en las elecciones previas legislativas nacionales es que generalmente las fuerzas tanto del Frente Cambiemos como el Frente de Todos suelen crecer al incrementarse la participación electoral, pero quien suele capitalizar más esa nueva concurrencia de electores suele ser el Frente Juntos por el Cambio, ¿no? Así que me parece que va a estar muy complejo el escenario. Las señales fundamentalmente tienen que ver con la cuestión económica, creo que ahí es donde se centra claramente. Y después, sin duda, resolver cuestiones de liderazgo que también creo que han sido parte del mensaje de la ciudadanía ayer, ¿no? Bien, Pablo. Y creo también de que, bueno, ahora entran en una cuestión que van a tener que resolver. ¿Peronizan el discurso o kirchnerizan el discurso? Más allá que parece todo lo mismo, pero que no es lo mismo, porque la posibilidad de recuperar es mover el músculo pejotista, pero pareciera que la agenda acá no es la misma agenda que el peronismo tradicional, ¿no? Y lo más lógico es que busquen votos donde los hay y no donde no los van a encontrar, porque además históricamente lo que ha sido la expresión kirchnerista se siente cómodo cuando lo pretenden correr por izquierda, hablando como si estuviéramos en un café, pero cuando lo corren por derecha es donde ha perdido las elecciones. ¿Guille? Quiero preguntarles a ambos, porque uno de los temas que se planteó en el post-resultado está hablando de el centralismo porteño en las decisiones del presidente Fernández. Si creen, porque hay distritos que históricamente, La Pampa, por ejemplo, Entre Ríos, el propio Santa Cruz, históricamente fueron de extracción peronista, justicialista o kirchnerista en sus variantes, pero en esta oportunidad el mapa federal de la Argentina también dio algunas señales. ¿Ven centralismo porteño en la gestión de Alberto Fernández como peso para esta derrota en las urnas? Si fueran encuestas diría que falta quali por sobre lo quanti. Me parece que ha perdido, con esto estoy respondiendo un poquito, Guillermo, a lo que planteas, de que efectivamente poner bien el foco ahí, me parece que la comunicación es muy centralista y la Argentina, bueno, es tan amplia y con distintas realidades que no se puede pretender un discurso homogéneo, ¿no? Y creo que ahí es donde tendrían que trabajar más lo quali que lo quanti, digamos, ¿no? Lo quanti tiende siempre a normatizar algunos matices, despejar esos matices, y Argentina tiene muchos matices. Y para sumar a lo que decía Pablo, me parece que también la cuestión de la falta de competencia interna en muchos distritos jugó en contra, ¿no? Esta búsqueda de la unidad y de conformar listas de unidad, me parece que también en algunos distritos ha hecho, digamos, ha generado un efecto que no fue, digamos, del todo el mejor para lo que ha sido la competencia en algunas provincias, ¿no? Creo que ese es otro punto también como para poner en consideración. No activó el músculo de la militancia. Claro, por ejemplo, Córdoba, Juntos por el Cambio, tenía la posibilidad. Alguien que fuera verborrágico y que dijera cosas altisonantes, lo tenía juez. Si buscaban un perfil más alfonsinista, había una lista alfonsinista. Si había un grupo disidente de Mestre y de Loreo, estaba Sumar. Y estaba una lista más radical, si se quiere, la de Mario Negri con Gustavo Santos, que por más que haya participado de distintos espacios de la política, su génesis es radical. Es decir, todo ese abanico que hacían referencia del arco iris se dio en Córdoba. Entonces cada uno fue sumando, había donde descargar, digamos, ¿no? Bueno, toda ahí, esa Pablo, ahí empatía que había para
con el gobierno. Hay una habilidad de la oposición, básicamente, en dividirse y lograr después juntar, lógicamente, esa cantidad de votos. Eso como estrategia les funcionó. Milva, te iba a consultar respecto al costo pandémico de los gobiernos en todo el mundo. ¿Alberto Fernández también ha sufrido este costo aquí? Sí, si miramos las elecciones en general que se han celebrado en este contexto de pandemia, a los oficialismos no les ha ido bien, excepto particularmente la elección municipal de Uruguay, son muy pocas en general, han tenido un costo que pagar los oficialismos con respecto a la cuestión de la pandemia. Sin embargo, me parece que tanto en las encuestas o en los estudios cualitativos como cuantitativos aparecía como que no era la principal demanda del electorado hacia la gestión de Alberto, ¿no? Me parece que el principal aspecto de desaprobación de la gestión de Alberto Fernández es la cuestión económica, y esas son las principales preocupaciones de la ciudadanía hoy, ¿no? Esta cuestión no solamente de la inflación, sino de la falta de trabajo, de la falta de oportunidades, de quien se ha quedado sin trabajo no poder conseguir, y sin dudas que también está vinculado con el contexto de la pandemia y con cómo se van abriendo las posibilidades dentro de lo que es este contexto, ¿no? Claro, Marina. Bien. No, consultarles, más allá de lo que se puede analizar respecto del gobierno nacional y cómo ha salido de estas elecciones, tenemos otros datos. Por ejemplo, la izquierda se ha consolidado como la tercera fuerza más importante del país. El desempeño que han tenido líderes, referentes políticos que no se estuvieron jugando nada, pero con su respaldo perdieron mucho. El caso de Macri, Lilita Carrió. ¿Cuáles creen ustedes que han sido los grandes ganadores de la jornada de ayer y, por qué no, los grandes perdedores como un saldo de lo que fue la jornada de elecciones PASO? Larreta sin duda es un ganador, pero después hay matices, ¿no? Porque Bullrich le levantó la mano a Luis Juez en Córdoba, y Macri se había inclinado por Santos y Negri, más por Santos que por Negri, ¿no? Que por parte de la misma boleta. Pero en Santa Fe ha sido distinto, ¿no? Fue todo el establishment del PRO apoyando una lista y ganó la otra. Entonces hay distintos matices, ¿no? Que ahí vemos también un poco la centralidad de donde se generan los contenidos culturales, ¿no? Que es la capital, y bueno, eso va a proyectar o irradiar de otra manera, que habrá que ver después eso cómo prospera como proceso político, ¿no? Milva, ganadores, perdedores. Coincido con que Horacio Rodríguez Larreta es uno de los grandes ganadores dentro de lo que es la configuración del espacio, ¿no? No digo que sea un líder natural hoy, sino que está bien expectado, digamos, para lo que es la configuración del liderazgo dentro del espacio. Y luego me parece que Macri también es uno de los perdedores en este contexto. Aunque no se lo diga, digamos, mucho, pero creo que también es quien dentro del espacio, digamos, no ha tenido en los armados políticos que ha apoyado, digamos, logros eficientes para mostrar. Y ya en otros espacios, me parece que otro de los perdedores también en estas pasos ha sido Florencio Randazzo, ¿no? Que con esta opción de la tercera vía y tratando de instalarse como por fuera de la grieta, ha quedado también demostrado, digamos, que no ha tenido posibilidades de inserción con respecto a los apoyos conseguidos. Otro gran ganador me parece que es Milei en el contexto. Si lo miramos con respecto al resultado, es un resultado que creo que superó las expectativas que tenían y por lo tanto, por más de que puede ser considerado como un espacio muy pequeño, digamos, muy de nicho, pero creo que estas elecciones lo ponen, digamos, en uno de los podios de ganadores, ¿no? A propósito del fenómeno Milei... Y obliga a cambiemos a derechizar el discurso, además. Sí, es cierto. Total, sí. Sí. No, a ambos le quiero la cuerda hacia la derecha y no claro, hacia la izquierda, ¿no? Entonces el centro se corre de eje, ¿no? Claro.
A propósito del fenómeno Milei, le quiero preguntar a ambos qué opinión tienen, si creen que tuvo incidencia el discurso mediático, digo, porque Milei obviamente no tiene territorialidad como expresión política, pero sí una gran presencia mediática en los últimos 3, 4 años, y si creen que tuvo injerencia el discurso mediático en los resultados electorales. Milva. Sí, a mí me parece que lo de Milei es un fenómeno muy localizado hoy, muy centralista, digamos, muy focalizado en el espacio, ¿no?, de provincia de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma, y también con un seguimiento de jóvenes que están parándose dentro de lo que es una demanda antisistema, ¿no?, que hay que leerla también, pero que sigue siendo acotada, por suerte, pero creo que también es parte de una expresión de las demandas de una porción del electorado y sobre todo de jóvenes que están apoyando y que están siguiendo, digamos, este discurso. En ese espacio tiene un anclaje interesante, ¿no? Entonces me parece que hoy sigue siendo un fenómeno localizado, pero hay que prestarle atención. Bien. Pablo, para cerrar. Anduvieron muy bien las tertulias tarde en Instagram de los grupos que adherían a Milei. Esto es un poco aportando también a lo que dice allí en el análisis la panelista. Bien, bien. Bueno, Pablo Miranda Caminante, periodista especializado en política desde Córdoba, y también a Milva Carlino, politóloga, docente investigadora de Misiones. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Muy amables. Bueno, habrá que ver si hay tiempo para corregir. Habrá reuniones para analizar las causas del debacle, dicen desde el gobierno, y para terminar de ajustar los últimos números del presupuesto 2022, que el miércoles de esta semana debe ser presentado ante el Congreso. Sí, encima este escenario, ¿no? Que es una semana clave. Se van a conocer los datos de la inflación también. Esta semana. Exacto. Hay dos elementos económicos en el componente de decisión. Evidentemente también el gobierno ha pecado de no saber leer o tener buenos analistas que hayan sondeado, medido. Generalmente los gobiernos van un paso adelante en esto. Creyeron que con el plan de vacunación, llegando a niveles óptimos y no hemos hablado de la pandemia, Ezequiel, porque los números son bajísimos por estos días, bajísimos para los que veníamos teniendo, pero todavía el problema no está resuelto. Evidentemente, una vez que pasa el fenómeno, una vez que te vacunaste, una vez que la necesidad de buena parte de la población es recuperar calidad de vida perdida. Y en esto el gobierno no pudo o no supo dar la respuesta adecuada en tiempo y forma, y me parece que se confió demasiado en que la respuesta sanitaria lo iba a poner en una zona de confort electoral. Bueno, esa zona de confort no es tal, sino que además tiene la incomodidad de ver cómo resuelve de aquí a mediados de noviembre el escenario, porque también está atrapado, por ejemplo, cito lo que pasó hoy, la mayoría de los mercados reaccionaron de manera positiva, subieron casi el 20%, entre el 15 y el 17% más o menos las acciones. Esto es leído como una señal positiva al triunfo de la oposición. Pero si hubiera sido a la inversa, si hubieran caído las acciones, se hubiera leído como un elemento negativo para el gobierno. O sea, era de suma cero esa ecuación. Lo mismo pasa con el dólar. Hoy bajó por tercera jornada consecutiva el dólar paralelo, que es el que se toma como referencia. Bueno, no se puede capitalizar desde el gobierno como un apoyo. Si hubiera subido, le hubieran echado la culpa. Y en esa lógica el gobierno está atrapado, porque si toma decisiones de giro abrupto respecto de los tiempos que vengan, las semanas que vengan, se va a decir, bueno, ¿y por qué no lo hicieron antes si tenían la posibilidad gobernando? ¿Por qué lo hacen ahora? Por una cuestión electoralista. Es una sobreactuación electoral. En esto también el gobierno
tiene que dar de a un paso y pisando fuerte sobre la piedra, porque su estrategia está muy limitada a lecturas que, o por lo positivo o por lo negativo, nunca lo van a beneficiar. Y esto es un problema para el gobierno. ¿Pero por qué? Porque no se pudo anticipar a los acontecimientos. Y ahí ha fallado la lectura de los asesores, o el propio presidente, o la mesa chica. ¿Quién conforma esto? Porque evidentemente, como lo decían los colegas, había datos de las encuestas que tal vez le daban algún margen a favor al gobierno, pero que claramente establecían que el orden de prioridades no era ni la pandemia, ni la corrupción, era inflación, desempleo y pobreza. Claro. Eran esas tres cuestiones. El gobierno en eso me parece que pecó, no sé si de ingenuo, sino de confiado de que con las vacunas todo se resolvía. Sí, exactamente. Marina, gracias. Bueno, nos quedamos por aquí. Gracias, Guillermo. Hasta mañana, así son las cosas. Chao, hasta mañana.